Muy buenos días, chicos. Vamos a darle seguimiento a nuestra materia de estadística. El día de hoy vamos a trabajar con la guía número 2 de nuestro material. Este, no he recibido ningún mensaje por parte de ninguno de los del grupo. Yo asumo que todo está claro, que todo está entendido. Y bueno, entendiendo este tipo de cosas, pues vamos a darle play a nuestra clase del día de hoy. Como siempre, les recuerdo que los materiales que utilizamos en nuestros videos no son de mi autoría, sin embargo, estaban o en YouTube o en Google y se utilizan para fines pedagógicos. Como es de sabios equivocarse, les comparto esta diapositiva. Esta es la pregunta número 34 de la guía número 1. Tiene la respuesta como inciso A. Me puse a revisar algún material y hay un error. Estamos hablando de varianza y lo que nos pregunta aquí es en qué unidades está definida la varianza. Dice, cuando se miden las estaturas de las personas que asisten al doctor, se obtienen variables de 1.5 a 1.85 metros. A partir de ello se obtiene la media, la moda y la varianza. Y la pregunta es, ¿en qué unidades está definida la varianza? Tanto la media como la moda están definidas en metros, pero la varianza está definida en metros cuadrados. ¿Por qué? Porque recordemos, de hecho ahorita vamos a volver a ver un video para recordar lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza es aquello que es el promedio del cuadrado de lo que separa, de las cantidades que se separan cada una de las cantidades de la media. Ahorita lo vamos a ver para entenderlo mejor. Por eso es que las unidades están dadas en cuadrados. Bueno, ya aclarando esta pregunta, que es la pregunta número 34 de la guía anterior, ahora sí, nos vamos a comenzar nuestra guía 2. Como siempre, ya saben que comenzamos con algo de información y luego nos vamos a responder nuestra guía. Muy bien, miren, vamos a hablar de otro concepto que está muy interrelacionado con la estadística, que es la probabilidad. Vamos a ponerle mucha atención a este video, por favor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy veremos uno de mis temas favoritos, probabilidad. Repasemos algunos conceptos básicos para poder entender mejor el tema. La probabilidad es una medida generalmente en porcentaje que tiene algún evento de ocurrir. Si la probabilidad se acerca al 100%, quiere decir que es muy probable que ocurra. Y si se acerca al 0%, es probable que nunca ocurra. Pero nada está garantizado. Cuando hablamos de probabilidad, todo puede pasar. Ahora sí, veamos un ejemplo para entender mejor el tema. Yo tengo una moneda y quiero que caiga águila. Si lo quiero representar en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que caiga uno de dos resultados posibles y se lee como un medio. Ahora, esa misma probabilidad la podemos ver en decimal y eso se logra dividiendo el numerador entre el denominador. 1 entre 2 me da como resultado 0.50. Ahora, si esta misma probabilidad la quiero ver en porcentaje, el punto lo tengo que recorrer 2 lugares a la derecha. 1, 2. Y me da como resultado 50%. Ahora, veamos explicado esto de otra manera. Tengo una moneda y tengo dos resultados posibles. Uno es águila y el otro es sello. La probabilidad de que caiga águila es del 50% y la probabilidad de que caiga sello también es del 50%, que me da un total de 100%.
Facilísimo, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Tengo un dado y quiero que me caiga el número 4. Para representar esta probabilidad en fracción, tengo que hacer lo siguiente. Yo quiero que me caiga uno de 6 resultados posibles y se lee como un sexto. Ahora, si esto lo quiero poner en decimal, divido el numerador entre el denominador y 1 entre 6 me da como resultado 0.166. Ahora que si quiero conocer esto mismo en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha, 1 y 2, y en porcentaje me queda como 16.6%, o sea que esa es la probabilidad de que me caiga el número 4 al lanzar un dado. Ahora veamos esto mismo explicado de otra manera. Tengo un dado y tengo 6 resultados posibles, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y la probabilidad de que caiga cada uno de ellos es de 16.6%. Si la sumamos, nos da el 100%, pero yo nada más quiero que me caiga el número 4. Por eso, mi probabilidad es del 16.6%. Ahora tengo el mismo dado, pero ahora quiero que me caiga como resultado cualquier número par, o sea el 2, el 4 o el 6. Si lo quiero representar en fracción, quiero que me caigan 3 de 6 resultados posibles y se lee como 3 sextos. Si quiero saber esta misma probabilidad en decimal, divido el numerador entre el denominador, 3 entre 6, y me da como resultado 0.50. Si quiero conocer esta probabilidad en porcentaje, recorro 2 veces el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 50%. Vamos a ver esto de otra forma. Tengo mi dado y tengo mis 6 opciones posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada una tiene el 16.6% de porcentaje de ocurrir. Y en total, las probabilidades de todos es del 100%. Pero yo nada más quiero que me caiga el 2, el 4 y el 6. Si sumo esas 3 cantidades, me da como resultado el 50%. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo una ruleta con los números del 1 al 8. Y yo quiero que me caiga cualquier número menor a 4. Los números menores a 4 son 3, 2 y 1. Esto se representa en fracción como 3 octavos, porque yo quiero que me caigan 3 de 8 resultados posibles. Si esto lo quiero representar en decimal, divido numerador entre denominador y me da como resultado 0.375. Y si quiero que esto se convierta a porcentaje, recorro 2 lugares el punto a la derecha, 1 y 2, y me da como resultado 37.5% de probabilidad de que caiga el número 3, el 2 o el 1. Vamos a ver nuestro último ejemplo. Aquí tengo el boleto de una rifa. Yo nada más compré un boleto y en total son 50. Para representar esto en fracción es 1 de 50 posibles resultados y se lee como un cincuentavo. Si lo quiero conocer en decimal, divido 1 entre 50 y me da como resultado 0.02. Y si lo quiero conocer en porcentaje, recorro el punto 2 lugares a la derecha y me da como resultado 2% de probabilidad de ganar. Uy, muy difícil porque tengo el 98% de probabilidad de perder. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Muy bien, chicos, nos vamos a regresar a nuestra presentación. Ya una vez con información de la probabilidad, porque aquí vamos a hablar un poquito más de probabilidad, vamos a ver algo que se llama muestreo, población, muestra y técnicas, ¿sí? Recordemos que esta parte del muestreo, de la recopilación de datos, es parte de la estadística descriptiva. Recuerden que la información que nosotros recabamos, o la información que se recaba en en alguna encuesta, en alguna investigación, la parte donde se recaba es la estadística descriptiva y la otra, cuando ya se toma una decisión, cuando ya se infiere, pues se llama estadística inferencial. Muy bien, bueno, entonces, los métodos para el muestreo.
vamos a leer aquí, dice censos y muestras. Una de las fuentes más confiables para obtener información es el censo, el cual se define como el recuento de una población, entendido por población al conjunto de todos los elementos o individuos que son objetos de estudio, con la finalidad de conocer cuestiones inherentes a ella. El censo arroja información valiosa para realizar mediciones sobre las variables de interés. Sin embargo, en algunas ocasiones, los recursos económicos y el tiempo con el que cuenta un investigador, perdón, o especialista para realizar un estudio son limitados, por lo que medir una cierta característica a todos los individuos o elementos de una población puede ser inviable. Esta parte de los censos en México, INEGI lleva a cabo censos de población cada 10 años. Punto número uno, son cada 10 años. Uno, porque hay que esperar a que varíe, a que sean diferentes las características de la población. Se ha estimado un tiempo, aproximado 10 años, en los cuales la población ya es diferente a la que teníamos hace 10 años. ¿Ok? Pero también se hacen cada 10 años porque es bastante costoso poder levantar un censo, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace en un censo? Bueno, en un censo se preguntan, se investigan muchísimas características de la población, cuántas personas son económicamente activas, cuántos son estudiantes, cómo son las casas, qué servicios tienen las casas, toda esa información que recaba INEGI nos sirve para darnos como una idea, para ver una peinada de cómo está nuestro país, ¿ok? Pero como dice aquí, si queremos hacer un censo solo para saber si les gustan los tacos o las tortas, pues sí sería como demasiado el gasto, demasiado desgaste, el tiempo que se le invierte para únicamente hablar de una u otra característica de la población. ¿Qué es la muestra? La muestra es la colección de mediciones seleccionadas de una población de interés. Aquí lo importante es que la muestra debe de representar, esa es su función, ¿ok? Debe de representar a la población. ¿Qué significa representarlo? Tiene que tener las mismas características, ¿ok? Aunque no se tome en cuenta toda la población, o sea, todos los elementos, solo algunos, es importante que esta muestra pues realmente sea representativa. El muestreo aleatorio simple es el muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas, sin problema. Los diagramas de dispersión es la representación gráfica de la relación entre dos variables X y Y. Por lo general, si ustedes ven estos tres cuadritos que tenemos aquí, la línea horizontal son las X, es la variable independiente, y de manera vertical son las Y, que son las variables dependientes. Y dice aquí, la forma que toma la nube de puntos resultantes es la que permite identificar si existe alguna tendencia que indique algún grado de asociación entre las variables. Las siguientes gráficas muestran las tres posibilidades de asociación entre variables que puedan ser identificadas a partir de este método. Observemos el cuadrito que está hacia la izquierda. Dice que entre más vas caminando hacia la derecha, pues más van disminuyendo los valores. Contrario a lo que dice el siguiente cuadrito. Entre más te vas moviendo hacia la derecha, más altos están siendo los valores. ¿De acuerdo? Pero el último es un diagrama de dispersión que no tiene una tendencia. No hay un parámetro, no hay, bueno, sí hay parámetros, pero no hay una tendencia hacia algo. Están demasiados dispersos y aquí pues no podemos obtener información. No todos los métodos o no todos, no todos los métodos o no todas las herramientas funcionan para todo. Por eso es que hay tantas y tenemos que ver cuáles son los que sí funcionan para nosotros. Métodos de muestreo.
Cuando toda la población puede ser dividida en una serie de subgrupos que no se superponen. ¿Qué significa esto que no se superponen? Que no van a estar en más de dos grupos al mismo tiempo, pues. ¿Sí? El método más adecuado para el análisis es el conocido muestreo aleatorio estratificado. En el muestreo aleatorio estratificado se seleccionan diferentes muestras aleatorias de cada subgrupo de manera independiente. Aquí tenemos un ejemplo. Por decir, dice, tenemos una cartera de clientes, ¿sí? Todos los clientes están en una sola cartera y nosotros los vamos a calificar por estratos. Estos estratos pudieran ser caucásicos, que son todos los güeros, los afroamericanos y los hispanos. Las muestras de respuesta voluntaria. Este tipo de muestras se basa en la información obtenida de personas que se ofrecen como voluntarios para formar parte de las muestras. Esta es una receta que te puede llevar al desastre. Los resultados de este tipo de muestras rara vez son informativas y generalizables. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dice aquí que te puede llevar al desastre? Bueno, porque al momento de obtener todas las respuestas voluntarias de las personas, se pueden tener demasiada información, demasiados datos, y entonces nos perdemos en el mundo de la información. Muy bien, ahora sí dice, la pregunta número 1. Identifica el espacio muestral para el experimento. Se lanza un dado de 6 caras numeradas del 1 al 6. Vamos a ver este video. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio. Vamos a regresarlo para que empiece desde el principio, ahorita que se cargue bien. Listo. Hola a todos. En este video vamos a explicar lo que es un espacio muestral y lo que es un evento. El espacio muestral se define de la siguiente manera. Es el conjunto que contiene todos los posibles resultados de un experimento cualquiera. Y un evento es un subconjunto de ese espacio muestral. El espacio muestral por lo general se denota con la letra S mayúscula y es un conjunto que contiene todos los posibles resultados. Veamos un ejemplo. Supongamos que el experimento consiste en lanzar un dado de 6 caras, este dado tradicional que todos conocemos. Aquí en esta imagen tenemos que en la cara superior está el número 6, pero pudo haber aparecido el 3, el 2, el 1. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el espacio muestral S? En este caso, el espacio muestral S va a estar conformado por el conjunto que contiene todos los elementos que pueden aparecer aquí en la parte superior. Aquí en la figura tenemos el 6, por lo tanto aquí va el 6, pero pudo haber aparecido el 5, 4, 3, 2 y 1. Por lo tanto, este es el espacio muestral, con 6 elementos. Como ejemplo 2, supongamos ahora que nos interesa conocer los elementos del evento definido de la siguiente manera. Obtener un número divisible por 3 en la cara superior de este dado. Entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos elementos que están aquí son divisibles por 3? Bueno, los únicos que son divisibles por 3 son el 3 y el 6. Por lo tanto, si este evento que tenemos acá lo denotamos con la letra A mayúscula, ese evento va a ser un conjunto que contiene los elementos 6 y 3. Y vemos que A es un subconjunto de ese. Bueno, espero que lo hayan entendido y que lo puedan aplicar. Muy bien. Vámonos entonces a ver acá. Dice, identifica el espacio muestral para el experimento. Lanzar un dado que tiene 6 caras con números del 1 al 6. ¿Cuál de ellas elegirían ustedes? ¿Correcto? Es el inciso A, pues están las caras enumeradas 1 al 6. La fórmula es usada para el cálculo de la media de datos en una distribución de frecuencia.
Bueno, aquí no hay mucho que explicar, pues. De los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en la población? Vamos a ver cuál es el que más se repite en la población. No importa de dónde vengan tus ideas. Con Wix, tú decides hasta dónde pueden llegar. Da vida a tus ideas con IA y descubre cómo tu sitio web va tomando. Muy buenas amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tema súper importante, la moda. Un tema básico de la probabilidad y la estadística. Su símbolo, como pueden ver por acá, es M sub 0. Así de sencillo, M con un 0. ¿Qué es la moda? Bueno, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. De nuevo, la moda corresponde al valor que más se repite en un conjunto de datos. Dice que puede no existir una moda, puede existir más de una moda. Y existen 4 diferentes casos. Vamos a ver estos casos con ejemplos. Dice el caso número 1. Solo un valor tiene la máxima frecuencia. ¿Qué es máxima frecuencia? Pues que más veces se repite, así de sencillo. Ahora bien, dice hallar la moda de la distribución y nos ponen una distribución por acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a poner los números que tenemos por acá. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 5. Y a la par vamos a poner cuántas veces se repite. El 2, pues el 2 no se repite ninguna vez, prácticamente solo aparece una vez. El 3 aparece 2 veces. El 4 aparece 3 veces. Y el 5 aparece 2 veces. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 4. Es el 4. ¿Por qué tiene la mayor frecuencia? Podemos ver que la frecuencia del 4 es 3. Y el 3 es la frecuencia mayor de todas estas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Nuestra moda, o la moda de este conjunto de datos, es 4. Porque es el valor que más se repite. Y este es el caso número 1. Cuando solo un valor tiene la máxima frecuencia. Vamos con el siguiente caso, que es el caso 2, que dicta que 2 o más valores no adyacentes, o sea que no están juntos, tienen la misma frecuencia. 2 o más valores no adyacentes tienen la misma frecuencia, y estos, en caso de que sean 2, se denominan bimodal, o que tenga más de 2, se denominan multimodal. Vamos a ver. Dice hallar la moda de la distribución, y acá tenemos toda esta distribución. Entonces, vamos a ver. El 1 se repite 3 veces. El 4 se repite 2 veces. El 5 se repite 3 veces. El 7 pues no se repite, solo aparece una vez, al igual que el 8. Y el 9 aparece 2 veces. Podemos ver que los valores que más se repiten son el 1 y el 5, porque se repiten 3 veces cada uno. Sin embargo, no están adyacentes porque los divide el 4. De nuevo, el 1 y el 5 son los valores que más se repiten. Aparecen 3 veces, pero no están adyacentes porque no están juntitos. Los divide en este caso el 4. Podrían haber muchos números ahí, eso no nos importa. Lo que nos importa es cuánto los separan, que los separe alguien más bien, y que sea el que más se repite. En este caso hablamos de que es un conjunto bimodal porque tiene 2 modas. Entonces la moda en este caso sería el 1 y el 3. Así de sencillo determinamos la moda cuando tenemos 2 o más valores no adyacentes que tienen pues la mayor frecuencia. Vamos con el tercer caso. El tercer caso dicta que 2 o más valores adyacentes, en este caso sí tienen que estar juntitos, tienen la misma frecuencia. Pues vamos a ver.
Tenemos el 0 que se repite o aparece más bien una vez. El 1 aparece una vez. El 3 pues aparece dos veces. El 5 aparece dos veces. El 7 una vez y el 8 una vez. Como vemos, a diferencia del ejercicio anterior, los números que tienen mayor frecuencia están juntos, no los separa nada. Ven, están juntitos. Entonces, ¿cuál es nuestra moda? Pues la moda, en este caso, es el promedio de estos dos números. El promedio del 3 y el 5. Esa, en este caso, viene siendo la moda de este conjunto de datos. Porque tenemos dos valores adyacentes con su máxima frecuencia. Bueno, si no sabes sacar el promedio, por acá arriba vas a poder ver una etiquetita donde te dirija a mi video que habla del promedio. De igual manera vamos a determinarlo acá para continuar con el ejercicio. Entonces la moda en este caso es el promedio de 3 y 5. Entonces 3 más 5, como ya sabemos, dividido entre 2. Ese es el promedio de estos dos valores que tenemos acá. Y esto es igual a 4. Entonces la moda de este conjunto de datos es 4. Así de sencillo. Y vamos con el cuarto y último caso, que dice que todos los valores tienen la máxima frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver el ejercicio. Dice hallar la moda de la distribución, y como en los anteriores aparece una distribución por acá. Determinamos cuál es la frecuencia de cada uno de los números. El 2, por ejemplo, aparece dos veces. El 3 aparece dos veces. El 6 aparece dos veces y el 9 aparece dos veces. Como vemos, todos los valores o todas las frecuencias de los números son exactamente iguales. Y cuando todos los valores tienen la máxima frecuencia, o que es lo mismo, la misma frecuencia, no hay moda. Entonces se dice que no hay moda en el conjunto de datos. Y así de sencillo son los 4 casos. Espero de verdad que te haya quedado bien claro. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerda darle like y suscribirse en caso de que le haya servido de algo. Y si tiene cualquier duda lo puede dejar abajo en la caja de comentarios y yo con muchísimo gusto te voy a ayudar. Hasta la próxima. Muy bien, nos regresamos a nuestra diapositiva. Y dice aquí entonces, de los conceptos proporcionados, ¿cuál representa el dato que más se repite en la población? Es la moda. Muy bien. Se tiene una serie de reacciones químicas obtenidas por precipitación de las siguientes cantidades en kilogramos de metales. Plomo 5.0, cobre 4.0, aluminio 3.0, cromo 3.0, hierro 2.0 y zinc 1.0. Calcula la media, la moda y la mediana de los datos proporcionados. Nosotros ya sabemos que para calcular la media, que es el promedio, debemos de sumar todos los datos que tenemos y dividirlos entre el número de datos. Tendríamos que sumar 5 más 4 más 3 más 3 más 2 más 1. Al sumarlos, estos nos dan tanto como 18, ¿correcto? 5 más 4 son 9, más 3 son 12, más 3 son 15, más 2, 17, más 1, 18. Y tenemos 6 cantidades. Entonces, al sumar 18 entre 6, porque hay que dividirlo, nos daría un promedio o media de 3. Tendríamos que descartar la opción A, pero tenemos todavía que encontrar la moda y la mediana. Como acabamos de ver en el video, la moda es el dato que más se repite. En este caso sería 3. Bueno, tenemos 3 opciones
con moda 3 y con media 3. Y la mediana es el dato del medio. Aquí tendríamos que ir eliminando, bueno, para encontrar la mediana, creo que desde la clase pasada ya lo habíamos visto, para encontrar la mediana de un grupo de datos, lo que tenemos que hacer es ir eliminando uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha. Si en este caso, perdón, si en este caso hacemos eso, vemos que al centro nos quedan los dos valores 3. Aquí no habría ninguna operación que realizar, puesto que los dos valores son iguales, entonces se entiende que la mediana también es 3. Y aunque la respuesta B y la D son igualitas, tenemos respuesta B correcta. ¿Qué función debe emplearse para obtener la frecuencia absoluta en una hoja de cálculo? ¿Cuál de ellas creen ustedes? ¿La moda, contar, contar sí o moda 1? En una hoja de cálculo, el criterio que se debe de utilizar es contar sí. Esto es una condición, ¿sí? Se condiciona y se dice el rango desde dónde, de qué celda, siempre con dos puntitos, hasta qué celda, ¿sí? O aquí en el rango vamos a poner las cantidades. Sería el rango. Y luego se escribe entre paréntesis el criterio, ¿sale? Por ejemplo, si el número es mayor que 5, ¿ok? Y así es como obtenemos una frecuencia absoluta. Calcula la media aritmética a partir de los siguientes valores de edad. Ojo con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar 11 más 3 más 6 más 6 más 4 más 6 más 10 más 11 más 7 más 8 más 7. Ojo con esto, que únicamente nos están pidiendo promedio o media aritmética. Para este proceso no se requiere de acomodar los datos. ¿En qué momento tenemos que acomodar los datos? Ya sea en orden ascendente o descendente para calcular la mediana. En este caso, no necesitamos acomodarlos, únicamente sumarlos y dividirlos entre la cantidad de datos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Súmenlos, por favor. Y el promedio es 7.1, ¿sí? La suma son 79 meses y los dividimos entre 11 datos. El resultado es 7.1. Identifica la moda. Acabamos de ver el video de la moda. Identifica la moda en los siguientes datos que representan las estaturas de alumnos de una escuela. Y aquí están las estaturas. Ya sabemos que la moda es el dato que más se repite. Efectivamente, el dato que más se repite es el 1.72. Lo encontramos aquí, aquí y aquí. ¿Cuál es la fórmula usada en una hoja de cálculo compatible con Excel o en Excel para calcular la mediana? Recuerden que mediana es el dato del medio.
de una lista de datos que fueron colocados desde la celda A1 hasta la celda A12 y desde la celda B1 hasta la celda B12. Para colocar los rangos de una... En Excel, para colocar los rangos, siempre se deben de poner dos puntos y debemos de iniciar con la primera celda donde comienza y donde termina nuestra serie de datos. No podemos utilizar una diagonal ni un punto y coma. Siempre son dos puntos. ¿A qué conclusión se llega si se utiliza la siguiente fórmula? Ya vimos cuando se utiliza el contar sí de la E2 hasta la E8. Observen que aquí otra vez aparecen los dos puntos. Y aquí decimos que es mayor que 6 en una hoja de cálculo para una tabla de calificaciones. Se están contando los alumnos de calificaciones mayores a 6. Los errores circunstanciales no se repiten regularmente de una medición a otra. Sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones en la presión. En realidad es en la precisión. La humedad y la temperatura del ambiente sobre los instrumentos. En base a esto, relaciona las variables con su causa de afectación. Por ejemplo, ¿qué es lo que cambia con la temperatura? La longitud de una regla puede variar de una medición a otra, sobre todo si son metálicas y al momento de calentarse se dilatan, quiere decir crecen. La presión, el cambio de precisión de un instrumento neumático. Y la humedad, causas de su afectación, es la falla de un higrómetro. El higrómetro mide la humedad. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D de dedo. La función aleatorio de una hoja de cálculo genera un número aleatorio. ¿Qué característica tiene dicho número? Ahí les va. Esto yo lo investigué en internet porque no teníamos la respuesta. La función aleatorio. La manera más intuitiva de obtener un número aleatorio en Excel es utilizar la función aleatorio. Con tan solo llamar esta función, obtenemos un número entre 0 y 1. Aquí está el sitio de donde sacamos esta información y encontramos que la respuesta correcta es el inciso D. El científico italiano Francesco Redi, a comienzos del siglo XVII, se cuestionó seriamente la generación espontánea. En aquella época era creencia general que los gusanos aparecían a partir de la carne en putrefacción. Sus propias afirmaciones indicaban que los gusanos aparecían en la carne pasados varios días después de que las moscas se posaran en ellas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la hipótesis de los experimentos de Redi? Bueno, obviamente esto no lo sabemos, pero ahí les va. Los gusanos procedentes de las moscas que ponen huevos en la carne podrida. No es que la carne genere gusanos, sino que las moscas se posan sobre la carne. En un ambiente de humedad puede crecer vida y si se depositan huevecillos, pues de ahí salen las larvas. Se han extraído los siguientes valores de un conjunto de 20 números. ¿Qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar? ¿Cómo utilizar la función desbest en Excel? Como siempre, lo primero será colocar los datos en una tabla de forma que nos sea fácil identificarlos al trabajar con la función desbest. Más adelante tendremos que indicar el rango, ¿sí? Recuerden que el rango va con los dos puntitos en el que estamos trabajando. Así que lo ideal sería tener todos los datos agrupados en una sola fila o columna. Aunque también podemos tener una tabla con varias filas y columnas, que sea fácil pasar a un rango, por ejemplo, de A1 a E5, si no quieres tener todos los datos ocupados desde la celda A1 a la A25. Una vez que tenemos los datos perfectamente agrupados, nos vamos a la celda de Excel,
donde queremos que aparezca el cálculo de la desviación estándar e introducimos la fórmula igual a desves de A1 a A10 y nos aparece el resultado en automático. En este caso, A1 corresponde a la celda donde empiezan los datos, A10 la última celda de todos los datos presentes, pero recuerda que tendrás que adaptar el rango que introduzcas en la fórmula del rango, que ocupen los datos de la hoja de cálculo con la que estás trabajando. Entonces dice, ¿qué fórmula es necesaria para calcular la desviación estándar de estos valores? Ya la vimos, desves y cada uno de los valores. En la importante enciclopedia UTEA aparece esta definición. Fenómeno natural cuyo nombre se emplea para designar una tempestad con carácter ciclónico de gran poder destructivo que se presenta muy a menudo en los estados de la cuenca del Mississippi, generalmente en los meses de mayo, junio y julio, y en los desiertos australianos durante el verano del hemisferio sur. ¿A qué fenómeno se refiere? Vamos a ver por acá cuál es este fenómeno. Hola amigos de Smart School, en el vídeo de hoy vamos a conocer qué son los tornados. Un tornado es un fenómeno natural que se produce en una tormenta. Cuando la tormenta es muy fuerte, la reacción de las descargas eléctricas se convierte en una especie de embudo de viento que se va desplazando y arrasando todo lo que encuentra en su camino. Pero lo primero que debemos de saber es cómo se forma un tornado. Un tornado se forma a causa de una masa de aire cálido y muy húmedo y otra masa de aire frío y seco. El choque de ambos da como resultado que el aire cálido y de menor densidad se eleve sobre el aire frío, originando las llamadas superceldas tormentosas, las cuales son las responsables de la formación de los tornados. Generalmente ocurren en primavera y en verano, durante la tarde, y duran unos minutos. El tornado puede llegar a alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. Además, los tornados son capaces de desplazarse varios kilómetros antes de consumirse. En ese trayecto dejan devastaciones y ruina en poblados enteros. También debemos conocer cuáles son las características de un tornado. Los tornados pueden tener distintas formas y tamaños, pero por lo general se asemejan a un tubo giratorio de nubes, que forma un embudo desde el cielo hasta la tierra y que suele estar rodeado de una nube de desechos y polvo, dado que sus vientos son tan intensos que arrancan y recogen todo lo que encuentran a su paso. Es importante saber dónde se producen los tornados. Se pueden producir en cualquier lugar del mundo donde haya una tormenta, pero la verdad es que este fenómeno natural no suele ocurrir en todas las partes. De hecho, una de las zonas más comunes es en Estados Unidos, en el denominado Callejón de los Tornados. Es un área donde conviven habitualmente con este fenómeno. Pero también hay tornados en otras partes, como por ejemplo México, Argentina, Japón, Australia o Nueva Zelanda. Debemos preguntarnos si se puede predecir un tornado. Un tornado surge de improviso, por lo que es muy difícil saber si va a ocurrir o no. Los expertos pueden anunciarlo con unos 13 minutos de antelación, con lo que se puede salvar muchas vidas. También se puede observar el cielo para estar atento a algunos cambios que suelen producirse. El tornado avisa cuando el cielo se pone muy oscuro o de color verdoso y se oye un ruido estrepitoso. Espero que os haya gustado el vídeo y por supuesto os haya sido de utilidad. ¡Hasta el próximo vídeo!
Regresamos a nuestra diapositiva y vemos que es un tornado. La número 15 dice, los rescatistas de la Cruz Roja llegan al lugar de un accidente grave e inspeccionan a cada una de las víctimas. Es responsabilidad de los rescatistas administrar asistencia médica adecuada a todas las personas, a menos de que estén seguros de que se encuentra muerta. ¿Qué quiere decir? Ellos tienen que atender a todo mundo, pero tienen que ver si las personas están vivas o si ya no están vivas. Determinar los posibles casos que puedan presentarse a partir del valor de verdad de la hipótesis nula. ¿Qué significa esto? Que a la persona viva debe ser tratada como viva y la no viva debe ser tratada como no viva. Recuerden que ya no podemos decir esta palabra, aunque lo diga en la guía, ¿no? Elige la opción que incluye solamente fenómenos naturales con la peculiaridad de ser destructivos en las comunidades habitadas por seres humanos. ¿Cuál escogerían ustedes? Correcto. Tsunamis, inundaciones y terremotos. ¿Cuáles de los siguientes fenómenos se consideran naturales? Recuerden que hablar de fenómenos naturales se entiende que no están hechos directamente por la mano del hombre, aunque sabemos pues que todas las consecuencias de lo que nosotros hacemos existen. La erupción de un volcán y la propagación de un tsunami. El tiempo de caducidad de un medicamento se determinó midiendo la contracción del principio activo en el tiempo. Ojo. Los resultados de diferentes muestras son los siguientes. Esto es en días. 100, 124, 124, 106, 114, 138, 164, 158, 134 y 140. Y se identifican los valores de varianza y desviación estándar de los datos proporcionados. En la clase pasada vimos un video de lo que era la varianza y la desviación estándar, ¿sí? ¿Recuerdan? Bueno, aquí vamos a ver otro para retomar qué es la varianza y la desviación estándar. Y cómo se calculan, obviamente. ¿Sabías que dos empresas pueden tener el mismo promedio de ventas, pero comportamientos totalmente diferentes? Hoy vamos a hablar de varianza y desviación estándar. Dos conceptos clave para entender cuánto se alejan los datos del promedio. Te mostraré ejemplos claros y cómo aplicar estos indicadores en el análisis de tu negocio. ¿Qué es la varianza? La varianza mide qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Si tienes una serie de valores, la varianza te dice, en promedio, cuánto se alejan esos valores de su media. Se calcula como el promedio de los cuadrados de las diferencias respecto a la media. La siguiente es la fórmula, donde x sub i es cada valor individual, x barra es la media y n es el número de observaciones. ¿Qué es la desviación estándar? La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. A diferencia de la varianza que está expresada en unidades al cuadrado, la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que los datos originales, por lo que es más fácil de interpretar. La fórmula es tan simple como la raíz cuadrada de la varianza. Una desviación estándar alta indica que los datos están muy dispersos. Una baja, que están concentrados cerca de la media. Veamos un ejemplo. Supongamos que tienes dos equipos de ventas. Ambos vendieron en promedio $1,000 la semana pasada, pero sus resultados individuales fueron distintos. En el equipo A las ventas fueron todas de 1,000, pero en el equipo B fueron 500, 800, 1,000, 1,200 y 1,500. En este video no vamos a explicar el cálculo, porque en otro video cuyo link indicamos en la descripción, lo explicamos con detalle. Pero si hacemos el cálculo, obtenemos que la desviación estándar es 0 para el equipo A, pero para el equipo B la desviación estándar es 340. Esto nos muestra que aunque el promedio sea el mismo, el riesgo o inestabilidad en las ventas del equipo B es mayor. Antes de continuar, quiero invitarte a visitar mi página auladeeconomía.com, donde encontrarás cursos gratis de economía, finanzas, análisis de datos, Excel, etc. También
libros de estadística, gestión de riesgos y otros temas. Asimismo, te recomiendo el libro Manual Práctico de Estadística y Probabilidad, que posee una serie de aplicaciones de la estadística a áreas de negocios, ingenierías, salud y ciencias sociales. No olvides dar tu like a este video y suscribirte al canal. Continuamos hablando un poco de la interpretación práctica de la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar nos indican si los datos son consistentes o variables. Si tienen valores bajos, indican que tenemos datos estables, que fluctúan poco. Indicarían poca volatilidad, bajo riesgo o alta confiabilidad. Pero si toman valores altos, entonces indican que tenemos datos dispersos, menos predecibles, más riesgosos o menos confiables. Tanto la varianza como la desviación estándar tienen numerosas aplicaciones en la práctica empresarial, por ejemplo en el control de calidad. En una fábrica, una baja desviación estándar en el peso de los productos indica consistencia en la producción. En el análisis financiero, en el análisis de inversiones, una alta desviación estándar en rendimientos implica mayor riesgo. En lo relativo a la evaluación de desempeño del personal, si dos empleados tienen el mismo promedio de ventas, pero uno tiene una desviación estándar menor, podríamos decir que su desempeño es más consistente. En marketing, podemos medir la dispersión en los resultados de campañas publicitarias, puede ayudar a identificar comportamientos atípicos. Ahora ya sabes que no basta con calcular promedios. Con la varianza y la desviación estándar, puedes entender la estabilidad, el riesgo y la confiabilidad de los datos. Si trabajas con información, aprender a analizar la dispersión te dará una gran ventaja. Suscríbete a este canal para más conceptos clave de estadística aplicada. Y no olvides dejar tu like. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos a regresar entonces a nuestra diapositiva. Entonces, primero tenemos que calcular la varianza, ¿sí? Y luego la desviación estándar. Recordemos que la varianza se debe de calcular, número uno, hay que sacar el promedio de todos estos datos, luego a cada uno de los datos hay que calcularle cuál es la diferencia con la varianza. Serían cada uno de los datos menos el promedio. Estos datos se elevan al cuadrado y la suma de ellos es la varianza. Nuestra respuesta correcta es el inciso C. Y para encontrar la desviación estándar simplemente se le saca raíz a la varianza. Analiza el siguiente texto y responde las siguientes preguntas. El proceso de empaque de una compañía productora de cereales ha sido ajustado para que cada paquete contenga un promedio de mu, significa promedio o media, 12 onzas de cereal. La desviación estándar del peso neto real es de 0.1 onzas. Se sabe que la distribución normal de probabilidad. Determina la probabilidad de que un paquete aleatoriamente elegido contenga entre 12 y 12.3 onzas de cereal. Utiliza los valores de la siguiente tabla de la distribución normal estándar. La respuesta correcta es 0.4987. ¿Por qué? Ahí les va. Primero, estandarización de los valores. Los valores de peso se convierten a puntuaciones Z. Esas puntuaciones son las que están aquí. Utilizando la fórmula Z es igual a X menos mu sobre sigma, donde X es el valor del peso, mu es la media y sigma es la desviación estándar. Obviamente entendamos que ya calculamos la desviación estándar, ¿sale? Ya la tenemos en el problema. Luego nos dicen, para que sea X 12 con 12 onzas, el promedio ya sabemos que son 12. A 12 le restamos 12, nos va a quedar 0, 0 entre 0.1 es igual a 0. Luego a 12.3 le quitamos 12, sería 0.3 entre 0.1, nos va a dar un valor de 3. Determinación de las probabilidades acumuladas. Se buscan las probabilidades acumuladas correspondientes a las puntuaciones Z en la tabla de distribución normal estándar. La probabilidad acumulada para Z igual a 0 es probabilidad de Z menor que 0, 0.5. La probabilidad acumulada para Z2, que es 3,
menor que 3 es 0.9987. Cálculo de la probabilidad entre los valores. La probabilidad de que el peso esté entre 12 y 12.3 onzas se obtiene restando la probabilidad acumulada de valor inferior a la probabilidad acumulada de valor mayor. Entonces, restamos 0.9987 menos 0.5 y nos da 0.4987, que es la respuesta que teníamos acá. Cuando se estudia el incremento de, perdón, consumos de bebidas alcohólicas en adolescentes, en la población mexicana existen variables calificativas que son de vital importancia para comprender este fenómeno. ¿Cuál de las que se presentan a continuación corresponden a este concepto? Esta pregunta ya la habíamos contestado en la guía anterior y dijimos que era el nivel sociocultural y económico de los adolescentes. El número 21 dice, clasifica los fenómenos naturales de la columna de la izquierda según corresponda a su tipo con la columna de la derecha. ¿Cuáles son los fenómenos hidrológicos y cuáles son los meteorológicos? Ahí les van. Hidrológicos son los huracanes, los tsunamis y los maremotos. Los meteorológicos son las tempestades, las nevadas y las sequías. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D de dedo. Analiza la información siguiente y contesta lo que se te pide más adelante. Dice por aquí. La gráfica muestra el incremento de las lluvias durante el paso del huracán Jova en el Pacífico mexicano. El tiempo de duración del fenómeno fue de 10 horas, durante las cuales la lluvia se incrementó progresivamente desde 100 mililitros hasta 800 mililitros de precipitación pluvial. En dicho tiempo, las lluvias causaron estragos en las viviendas y los servicios de población. El promedio de lluvia, de acuerdo a los datos de la gráfica del fenómeno meteorológico, es de 80 milímetros por hora. Como es algo progresivo, es algo que se fue sumando, sumando, sumando. Por eso después de las 10 horas son 800 milímetros. Analiza este caso. Según datos de la CENAPRED, los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente a un promedio de unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanza un promedio de 230 anuales. Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como a las acciones de protección civil, que se han instrumentado. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. Lean las respuestas, por favor, y analícenlas. ¿Sí o no y por qué? Muy bien, una vez leyendo las respuestas, sí, porque los procesos geológicos de movimientos de placas tectónicas solamente ocurren sin que haya una intervención humana. Muy bien, chicos, miren. Hasta aquí vamos a dejar esta guía el día de hoy y mañana vamos a continuar para cerrar esta guía.
Ya las últimas dos que nos quedan es un poquito más rápido porque la información ya la vimos en la semana anterior y el día de hoy. Entonces, ya nada más en la clase 3 y 4 haríamos por ahí algún repaso de algo de información y terminaríamos de responder nuestras guías. Muchísimas gracias por su atención y mañana les envío la otra clase. Que tengan muy, pero muy bonito día.